Hola, mi nombre es Gabriela Martínez y soy abogada de inmigración canadiense y directora de GM Law. Si te interesa trabajar, estudiar o emigrar a Canadá, te invito a conocernos. Hoy voy a hablarte del nuevo programa de residencia permanente para graduados internacionales que fue anunciado el pasado 14 de abril y que entrará en vigencia el 6 de mayo del 2021. En primer lugar, quiero hablarte de en qué se diferencia este programa para graduados internacionales del programa Express Entry. Muchos de ustedes estarán indecisos entre cuál de los dos programas es más conveniente solicitar la residencia permanente. Y lo primero que tengo que decirles es que el programa anunciado el 14 de abril es un programa especial por motivos humanitarios. Todo esto debido a la situación de pandemia del COVID experimentado el año pasado y este año. Por lo tanto, es un programa temporal. Tiene una duración de 6 meses entre mayo y noviembre del 2021 o hasta agotarse los cupos en el caso de aquellas participantes que hablen inglés como segundo idioma. Una de las ventajas, y por eso es importante que aquellas personas que no tengan un año de experiencia en Canadá, aquellos estudiantes que tengan menos de un año de experiencia en Canadá, este programa es más beneficioso que el Express Entry. ¿Por qué? Porque no requiere un año de experiencia, requiere simplemente haber terminado los estudios. La segunda cosa que es diferente y que pudiera ser más ventajoso para algunos solicitantes es que el nivel de inglés que requiere es CLB5. En el sistema Express Entry, el nivel de inglés mínimo permitido pudiera ser CLB7, dependiendo de la ocupación. Una cosa que puede ser más ventajoso al Express Entry que este programa es que este programa es por orden de llegada, no es competitivo. Es decir, todas las personas que cumplen con los requisitos van a ser elegibles y se va a procesar las solicitudes en el orden en el que lleguen. En el Express Entry, algunos candidatos que tienen más puntos tienen más posibilidades de ser invitados y por lo tanto pueden, contar con todo el tiempo posible para armar su solicitud. Por otra parte, y ese es un beneficio de este programa en relación con el Express Entry, es que este programa no le exige a los estudiantes internacionales tener experiencia de trabajo en una ocupación determinada. Cualquier empleo es suficiente. El Express Entry, como ya sabemos, sí requiere que la ocupación, el estudiante haya tenido por lo menos un año de trabajo en una ocupación calificada. Otra diferencia con el Express Entry es que aquí solamente se evalúa al candidato, al aplicante principal. En el Express Entry, a veces para aquellos candidatos que están casados o están en relación de pareja, la experiencia laboral de la pareja, el idioma de la pareja y la educación de la pareja son puntos que aportan al perfil del aplicante principal. En este caso no, simplemente van a evaluar que el aplicante principal sea elegible dentro de los criterios que se fijaron. Y ese es el segundo punto del que les voy a hablar. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad para el programa de residencia permanente para los graduados internacionales? Hay 7 requisitos. Primero, debes haber estudiado en una de las instituciones educativas elegibles. El candidato debe haber completado antes de la fecha de recepción de la solicitud de residencia permanente, es decir, antes del 6 de mayo por lo menos, y no antes de enero del 2017, un programa de estudio en una de las instituciones de aprendizaje designadas en Canadá. Generalmente este requisito no es difícil de cumplir, dado que todas las personas que recibieron un permiso de trabajo es porque estaban en una institución, aceptada. La única diferencia puede darse en el caso de aquellos que vinieron a estudiar en una institución privada. En ese caso, solo las instituciones privadas que están autorizadas a la ley para otorgar títulos son aquellas que son elegibles, y puede darse el caso de instituciones que están autorizadas, son designadas, tienen unos programas que sí son elegibles y tienen unos programas que no. Entonces, aquellas personas que estudiaron en una institución privada tienen que verificar no solo que la institución era la correcta,
sino que el título, el diploma que obtuvieron también sea de esos que la provincia autorizó al college, a este college privado, a dar. Entonces, digamos, el resto, la gran mayoría de los estudiantes no van a tener ningún problema en este aspecto, en este primer punto. Entonces, eso sería otra cosa que también es importante resaltar, es que si la persona estudió en Quebec, sigue siendo elegible para este programa, que es un programa federal. El hecho que estudiaste en Quebec no significa que no puedas aplicar a este programa, aun cuando luego vamos a ver que este programa es para las personas que tienen la intención de vivir fuera de Quebec. El segundo requisito son los programas elegibles. Entonces, el primero ya vimos, lo importante, tienes que haber estudiado en una institución designada. El segundo requisito es que el programa que hayas estudiado sea elegible para este programa. Y estas son las credenciales que son aceptadas. Primero, un título, que debe ser un título expedido al término de un programa de al menos 8 meses de duración. También hay títulos que vienen, no importa, digamos, lo que hayas estudiado. Si estudiaste un trade, un oficio calificado, hay una lista de oficios que son elegibles. Eso es más que todo para la gente que estudió en Quebec y estudió de repente carpintería, estudió ciertos oficios, están en una lista específica. Pero digamos, la gran mayoría de los estudiantes, digamos, no se van a encontrar en esta situación. En lo más importante, el programa que estudiaste tuvo que haber sido un programa de al menos 8 meses de duración. Puede que has estudiado uno, tal vez estudiaste más de uno. En ese caso, ambos diplomas han debido ser expedidos después de enero del 2017. ¿Okay? Eso es lo más importante. Yo diría mirar la duración del programa y cuándo te dieron el título. El tercer requisito es que tuviste que haber completado tus estudios con un estatus legal de estudiante. Tuviste que haber sido autorizado por la ley a estudiar. Entonces es importante mostrar que tenías ese permiso de estudio durante ese tiempo. Y en general, la mayoría de las personas que obtuvieron un permiso de trabajo posgraduación, realmente ya cuando pidieron ese permiso de trabajo posgraduación, demostraron que cumplieron estos 3 requisitos de los que estoy hablando. Así que por lo general, aquellas personas que ya tienen un permiso de trabajo posgraduación en su poder, pueden estar tranquilas porque ya cumplieron con estos 3 primeros requisitos que establece el programa. El cuarto requisito se refiere a estar empleado actualmente. Y es importante que estés trabajando. Si te dieron layoff, lamentablemente este programa no es para ti. Tienes que haber estado trabajando, tienes que estar trabajando en este momento. Una cosa que mucha gente pregunta es, ¿tengo que estar trabajando en una ocupación específica? No, cualquier ocupación es válida. Aquí ya nos olvidamos de ese tema de que la ocupación tiene que ser en una ocupación calificada, un NOC 0, A o B. En este caso, cualquier trabajo sirve y lo importante es que tienes que estar trabajando el día en el que aplicas. Así que si de repente estuviste trabajando el año pasado, pasaron unos meses sin trabajar, no hay problema. Lo importante es que tienes que estar trabajando el día en que aplicas a la residencia permanente. Otra cosa que es importante con respecto al empleo es que el empleo debe ser remunerado. Entonces, no importa si, una cosa que es importante, que no sea un autoempleo, no importa que apenas hayas comenzado a trabajar recientemente, lo importante es que el empleo sea remunerado y que no sea por cuenta propia. La única excepción son los médicos que pueden trabajar en un esquema de remuneraciones con la provincia en el que ellos son autoempleados, pero salvo aquellas personas que trabajen como médicos, el empleo tiene que ser remunerado y no por cuenta propia. Luego tenemos otro requisito que es uno de los más importantes y tal vez el que va a hacer que muchas personas no puedan aplicar inmediatamente, es tener un nivel de idioma. Debes demostrar un nivel de competencia en cualquiera de las pruebas reconocidas por el Ministerio de Inmigración. Básicamente en inglés son 2 pruebas, el CELPIP general y el IELTS general.
no sirve la versión académica de esos diplomas, tiene que ser de esos test, tiene que ser o el general, solamente se acepta el general. De hecho, el CELPIP tiene otra versión que es el LS, el Listening and Speaking, que solamente sirve para aplicar a la ciudadanía. Entonces, mucho cuidado con eso. La verdad es que mucha gente ha estado tratando de hacer esos exámenes y la verdad es que está muy cargado el sistema. Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas fundamentales y que puede hacer que mucha gente vaya a terminar aplicando por el Express Entry. El nivel mínimo requerido es nivel 5, CLB 5, Canadian Language Benchmark 5. Esa es una escala que va del 1 al 12. Tienes que tener 5 en cada una, al menos 5 en cada una de las áreas. El examen de inglés normalmente evalúa 4 factores fundamentales, que sería leer, escribir, hablar y escuchar. Tienes que tener 5, por lo menos 5 en cada una de esas. Y el otro requisito del examen es que esa evaluación, el resultado del examen, tiene que tener al menos 2 años de antigüedad, menos de 2 años de antigüedad. Si supera los 2 años, si lo hiciste hace más de 2 años, lamentablemente no vas a poder usarlo. Cuando se vencen esos 2 años, tiene que ser vigente para el momento en que tú apliques a la solicitud de residencia permanente. Si luego se vence, no hay problema, no lo tienes que repetir. Luego ya habíamos hablado de nuestro penúltimo requisito, es el lugar de residencia. Tienes que estar viviendo en Canadá con un estatus válido de residente temporal cuando solicites la residencia permanente. ¿Qué pasa si tu estatus se vence, se va a vencer? Tendrías que estar en una situación en la que seas elegible para poder restaurar tu estatus. Este tipo de solicitudes que van a entrar en vigencia en los próximos días no te va a permitir aplicar un permiso de trabajo durante el tiempo que dure el procesamiento. Por lo tanto, es importante que tengas suficiente vigencia. Si se te va a vencer tu permiso de trabajo en mayo, lamentablemente no va a dar tiempo en que te hagas residente y todavía, vas a tener que cambiar de estatus a trabajar, a visitante. Lamentablemente no vas a poder seguir trabajando durante todo el tiempo. Sin embargo, puedes cambiar de estatus, te puedes permanecer en Canadá mientras se decide tu solicitud de residencia permanente. Importante, tienes que estar en Canadá ahora y tienes que estar en Canadá cuando se decida el caso y te den la residencia permanente. Por último, el lugar de asentamiento. Muy importante, debes tener la intención de residir en una provincia o un territorio diferente a Quebec. Y eso es porque Quebec tiene su propio sistema de inmigración. Ahora bien, ¿cuál es la forma de postularte a este programa? Aun cuando todavía no han sido publicados todos los formularios de postulación, la solicitud debe ser presentada en línea. Entonces te invito a que revises la página web del Ministerio de Inmigración para que te familiarices con el portal. Es importante que tienes que crear una cuenta y en esa página es que vas a someter tu solicitud de residencia permanente. También debes incluir todos los documentos de soporte para el momento en que se envía la solicitud. Y de eso te voy a hablar en otro video. Por último, no debes estar incurso en una causa de inadmisibilidad. Este es un requisito que aplica para todos los procesos de inmigración. Los candidatos y sus familiares acompañantes no deben ser inelegibles. ¿Qué son los motivos de inelegibilidad? Serían motivos de seguridad nacional, criminalidad, razones médicas, representación falsa, crimen organizado, violaciones a los derechos humanos o no haber cumplido con las leyes de inmigración en el pasado. Entonces, por último, ¿cuántas personas se van a beneficiar de este programa? Esta política va a amparar a 40,000 graduados internacionales de habla, que tengan el inglés como segunda lengua o como primer idioma oficial. Para aquellos que hablen francés, que tengan el francés como primer idioma oficial, no existe un límite.
estas personas van a poder aplicar a este programa hasta noviembre, y si cumplen con los requisitos del programa, así sean 100.000, así sean 10.000, así sean 20.000, van a poder beneficiarse del programa. Así que si el francés es tu segundo idioma, o es un idioma en el que tú sientes que puedes lograr el nivel 5, tal vez no ahora, sino el mes que viene, en un par de meses, vale la pena entrar por la rama de estudiantes internacionales francófonos, porque no tiene un límite de solicitudes. Entonces eso es todo por ahora. Luego les voy a explicar cuáles son los documentos que deberían estar preparando para tener esa solicitud lista el 6 de mayo del 2021. Muchas gracias.